Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Bueno, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Como ustedes recuerdan, nosotros la anterior clase habíamos estado hablando acerca de la importancia que tiene un proyecto de inversión en el desarrollo del emprendimiento. Sí, cuando nosotros desarrollamos directamente lo que se conoce como un proyecto de inversión, tenemos cierto tipo de referentes que nos hacen comprender cuál es el desarrollo correcto que sigue un emprendedor para tomar decisiones, para poder también tener buenos, de cierta manera, resultados en su negocio y en su emprendimiento. Algo importante que nosotros también habíamos estado estudiando y recordando es que el emprendimiento y el negocio se basan principalmente en lo que es la acción y la responsabilidad social. Esto es algo que yo les venía mencionando constantemente en las anteriores clases. Sí, que ustedes deben recordar que el emprendimiento se basa específicamente en dos cosas fundamentales, en que se desarrolla en base a la acción, es decir, que si yo quiero crear un negocio, yo me quiero plantear en un emprendimiento, pero solamente estoy hablando que quiero y yo del querer no hago nada. Una cosa muy diferente sería que yo empiece a actuar, sí, que yo empiece a tomar decisiones, que empiece yo a desarrollarme ya con diferentes aspectos que me ayuden, perdón, a poder alcanzar más rápido mis objetivos. Sí, nosotros dentro del proyecto de inversión también habíamos estado hablando acerca de lo relevante que es el estructurar objetivos ante los emprendimientos. Cuando yo realizo diferentes tipos de actividades, sea esto desde el ámbito mercantil, en el ámbito del negocio, siempre es importante que yo analice qué tipo de objetivos quiero plantearme. Quizá ustedes, por ejemplo, en su vida cotidiana tienen diferentes objetivos. Puede ser el querer alcanzar el bachillerato, el querer obtener también un trabajo estable, el querer entrar a estudiar. Existen una infinidad de fundamentos con los cuales nosotros nos encontramos diariamente y en base a los cuales podemos buscar cumplir un objetivo. ¿Sí? Los objetivos son esenciales e importantes para yo poder llegar a alcanzar más fácilmente una meta. Entonces, cuando nosotros ya nos referimos directamente al proyecto de inversión, yo ya entiendo que el proyecto de inversión también se basa en plantear objetivos, que estos objetivos me acercan cada vez más al poder alcanzar una estabilidad, sí, puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito profesional. Estos objetivos a mí principalmente me ayudan a tomar decisiones de acuerdo a lo que yo voy a hacer posteriormente. ¿Sí? ¿Qué tan importante es el saber tomar buenas decisiones? Por eso es que nosotros estudiamos a la asignatura,
porque no es tan importante en nuestro entorno el creer o el pensar que un negocio va a tener éxito solamente porque de la noche a la mañana a mí me pareció buena idea ponerme, qué sé yo, un negocio de comida rápida, ¿ya? Y yo quiero crearme este negocio y de la noche a la mañana solo compro papas, compro la salchicha, el aceite, me pongo a freír y ya empiezo a vender. Sí, quizá me vaya bien 1, 2, 3 días, quizá no lo sé, pero como tal no es un negocio que va a tener trascendencia, no es un negocio que va a tener mayor impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada relevante, porque no estoy optando por cosas que a mí me permitan hacer un cambio en la sociedad. No estoy optando por diversas situaciones que de cierta manera se considere como un acto fundamental para el proceso social. Como yo les venía diciendo también, el emprendimiento se basa y se fundamenta en lo que es la responsabilidad social. Sí, la responsabilidad social tiene directamente sus conceptualizaciones en atender las necesidades que tiene el entorno. Sea el lugar en el que yo quiera desarrollar mi emprendimiento, tengo que saber identificar las necesidades que tiene este entorno. Yo no voy a esperar obtener beneficio de un recurso económico si es que yo no analicé, si es que yo no investigué, si es que yo no indagué en qué es lo que necesita el usuario, qué es lo que necesita la comunidad. Eso es importante, chicos. El crear negocios que aporten a la sociedad. Por eso es que se habla de emprendimiento, porque el emprendimiento surge con la idea y con la iniciativa de hacer un cambio en el entorno en el cual nosotros ya nos estamos desenvolviendo. Principalmente, ¿qué es un emprendimiento? Un emprendimiento es un negocio que nace a partir de otro que ya existe, pero dándole un plus, ¿sí? Haciéndole un cambio, haciéndole una transformación importante. Y esta transformación tiene que basarse principalmente en la innovación, es decir, crear algo nuevo, algo llamativo, algo importante para las personas y que de una o de otra manera logre tener un impacto positivo en los procesos en los cuales yo me voy a ir desarrollando con naturalidad. Sí, en eso se basa principalmente el emprendimiento. Yo quiero hacer un cambio en base a algo que ya existe. ¿Qué voy a hacer yo de nuevo ahora? ¿Sí? Entonces, nosotros aquí como un principal saber previo tenemos, para crear un emprendimiento, ¿te basarías en las necesidades de las personas? La respuesta a esta pregunta tiene que ser sí, 100% sí. ¿Por qué? Porque como yo les digo, un negocio que no se base en identificar necesidades, que no cumpla ninguna necesidad, no va a tener éxito porque nadie va a necesitar comprar mi producto. Nadie va a tener la necesidad de adquirir mis servicios si es que yo no estoy cumpliendo una necesidad. Por eso es importante que yo aprenda a basar una y otra vez los negocios, las características, las principales iniciativas del negocio en las necesidades de las personas. Si quizá yo estoy en un sector rural, ya y en el sector rural no hay una tienda cerca, ¿cómo puedo hacer yo para poder cumplir con estas necesidades en las cuales las personas tienen que viajar quizá 1 hora, media hora para poder llegar a un lugar donde puedan adquirir alimentos de primera necesidad? ¿Cómo puedo yo suplir esta necesidad? Lógicamente tengo que yo identificar los factores que tengo a favor y los factores que tengo también en contra. Tampoco me puedo creer yo superhéroe y creer que en un lugar donde no hay luz, no hay servicios básicos, no hay nada, prácticamente me voy a crear un negocio y que de la noche a la mañana esto me va a ir bien. No, porque incluso ya vienen otros elementos que se salen de mis manos, que ya no tienen que ver directamente conmigo, como por ejemplo el alumbrado, el asfaltado, el transporte, ¿sí? Pero como tal, mi emprendimiento tiene que aportar a ello. O quizá por otro lado, si veo que existe un sector geográfico en el cual existe deficiencia de transporte, ¿qué puedo hacer yo? Puedo crear algún negocio que preste un servicio de transporte para que para así poder que las personas se movilicen de un lugar a otro. O sea, existe una infinidad de formas en las cuales yo tengo que identificar qué es lo que quiere el usuario para en base a ello
poder determinar cómo voy a aportarlo. Pero existe una pirámide de necesidades que tiene el ser humano, sí, que ha sido creada por Abraham Maslow, quien nos explica cómo es el proceso que sigue el cuerpo humano, el consciente humano, para poder alcanzar esto tan conocido como las necesidades humanas. Para ello, y para dar inicio con nuestra clase, vamos a ver nuestro videíto que nos explica sobre la importancia y un breve resumen de lo que se trata la pirámide de Maslow. Vamos a ver, por favor. El comportamiento humano puede explicarse mediante el ciclo de la motivación, es decir, el proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano, llevándolo a algún estado de resolución. Las necesidades o motivaciones no son estáticas, por el contrario, son fuerzas dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento. El psicólogo humanista Abraham Maslow formuló la teoría de la pirámide de Maslow, que ha llegado hasta nuestros días. Apareció por primera vez en 1943 en su libro Una teoría sobre la motivación humana. En ella, da respuesta a las cuestiones sobre la motivación y las necesidades del ser humano. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla los 5 niveles de la pirámide de Maslow. Si la información les parece útil, recuerden darle like y suscribirse. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Necesidades fisiológicas. Se trata de necesidades vegetativas relacionadas con hambre, cansancio, sueño, deseo sexual. Estas necesidades tienen que ver con la supervivencia del individuo y de la especie, y constituyen presiones fisiológicas que llevan a la persona a buscar cíclicamente la satisfacción de las mismas. Número 2. Necesidades de seguridad. Son las que llevan a la persona a protegerse de todo peligro real o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, la huida del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible son manifestaciones típicas de estas necesidades de seguridad. Al igual que las necesidades fisiológicas, las de seguridad se relacionan con la supervivencia del individuo. Número 3. Necesidades sociales. Relacionadas con la vida social del individuo, la interacción con otras personas. Conducen a la persona a la adaptación o no a lo social, las relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, la búsqueda de amigos y la participación en un grupo están relacionadas con este tipo de necesidades. Número 4. Necesidades de estima. Relacionada con la autoevaluación y la autoestima de los individuos. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de confianza en sí mismo, autoaprecio, reputación, reconocimiento, amor propio, prestigio, estatus, valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede generar sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo. Número 5. Necesidades de autorrealización. Relacionadas con el deseo de cumplir la tendencia de cada persona a utilizar todo su potencial, es decir, lograr su realización. Esta tendencia expresa el deseo de progresar cada día más y desarrollar todo su potencial y talento. Las necesidades humanas están dispuestas en una jerarquía de importancia. Una necesidad superior solo se manifiesta cuando la necesidad inferior y por lo tanto la más apremiante está satisfecha. Toda necesidad se relaciona con el estado de satisfacción o insatisfacción de otras necesidades. Una vez satisfechas las necesidades básicas de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea amigos y se torna social y grupal. Una vez satisfechas estas necesidades adquisitivas, desea reconocimiento y respeto de sus amigos y realizar su independencia y competencia. Satisfechas estas necesidades de estatus y autoestima, pasa a buscar la realización de sí mismo, la libertad y modos cada vez más elevados de ajuste y adaptación. Bien, entonces el video nos ha explicado 5 parámetros fundamentales en las cuales se basa el estado de las necesidades que el ser humano tiene, ¿sí? Como se había mencionado ya anteriormente, el mercado debe principalmente buscar satisfacer una o varias necesidades de los clientes o usuarios.
En esta unidad se mencionó que el emprendedor debe investigar las necesidades que tiene la comunidad, las cuales pueden variar de acuerdo con muchos factores, entre los que destacan zona geográfica, temas culturales, deportivos, artísticos, productivos, hábitos y cultura de los habitantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de una o de otra manera el ser humano está constantemente envuelto en necesidades, ¿sí? Siempre va a tener necesidades de su situación geográfica, en su estado natural, en su estado cultural, perdón, en el área deportiva, en un área artística, productiva. Siempre estamos necesitando de algo. Siempre estamos necesitando de que se cumpla algo dentro de nuestro entorno. Y aquí es donde entra un buen emprendedor y que sabe analizar las necesidades que tiene un ser humano. Algo característico que el video nos decía es que una persona no puede satisfacer otra necesidad mientras la anterior no haya estado ya cumplida. En este caso, la primera necesidad que nos propone la pirámide de Maslow es la de las necesidades fisiológicas o básicas, es decir, las que son imprescindibles para la vida, las que sin ellas yo no puedo sobrevivir. En este caso, respirar, alimentarme, el descanso, ¿sí? Elementos importantes que a mí me impulsan a que yo prosiga mi vida con naturalidad. Ya, eso es una de las partes fundamentales. Cuando estas necesidades están satisfechas, viene la siguiente necesidad que nace del ser humano, que es la necesidad de seguridad. Seguridad en el hogar, seguridad económica, seguridad mercantil también, todo lo que le cause un estado de tranquilidad le permite al ser humano entrar en un proceso ya de necesidades. Posterior a ello ya tenemos las necesidades sociales. Por más que digamos, no, a mí no me gusta ser amigos, tampoco somos personas ermitañas, así sea con una persona nos relacionamos. Así sea con una sola persona tenemos algo de comunicación. ¿Por qué? Porque es algo innato que el ser humano tiene, es otra de las necesidades. Siempre viene esta necesidad de afecto, esta necesidad de conversar, de que alguien me escuche, de que alguien me aconseje o yo poder también aconsejar a alguien. Sí, cuando estas necesidades se cumplen, posteriormente ya tenemos las necesidades de autoestima y que van de la mano también con las necesidades de autorrealización, en las cuales ya el ser humano, después de haber pasado un proceso, bien, tengo respiro, como, tengo un hogar, tengo dinero, tengo ya amistades, tengo quizá una pareja, pero también necesito sentirme bien conmigo mismo, necesito sentirme exitoso, necesito sentirme que estoy alcanzando mis metas, que estoy alcanzando mis objetivos. Y aquí viene la parte importante donde el ser humano cumple la cúspide de sus necesidades, que es la última, las de la autorrealización, donde se obtienen títulos, donde se obtiene quizá un trabajo que se esperó mucho tiempo y que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Y esto es algo importante dentro del proceso humano. Porque si es que quizá nosotros somos personas que ni sentimos, que no tenemos mayor importancia de lo que pase o deje de pasar con nosotros, ahí viene un problema, porque entonces estamos hablando quizá de un problema psicológico en el cual yo no puedo sentir. Y estas pirámides de las necesidades quizá tienen mayor mente algún tipo de relación directa conmigo. ¿Sí? Principalmente debemos entender que es deseable que un emprendimiento orientado, por ejemplo, a satisfacer las necesidades de nutrición de los niños, deba satisfacer también las necesidades de los padres. Claro, yo todo lo que cumpla con una necesidad dentro de mis potenciales clientes me sirve para poder desarrollar mi emprendimiento. Si yo tengo un emprendimiento encargado de buscar cumplir con la desnutrición de los niños, ¿sí? Tengo que de ley trabajar con los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que prácticamente llevan el alimento al hogar. En este caso, si yo le quizá incentivo o creo un espacio, un plan en el cual los padres de familia puedan tener un ingreso estable, no tampoco tan alto, pero quizá un ingreso como para poder subsistir un poco, quizá una semana, quizá 2 semanas, estoy impulsando también a cumplir, por ejemplo, a bajar la tasa de desnutrición que tienen los niños en este caso, ¿sí? O sea, existen una infinidad de formas, de fundamentos, de elementos con los cuales yo me voy a encontrar en mi cotidianeidad para poder alcanzar los objetivos que mi emprendimiento tiene. ¿Sí? Por otro lado, las necesidades de una comunidad rural pueden llegar a ser muy diferentes a las necesidades que tiene una cabecera provincial.
Y estas, a su vez, pueden ser distintas a las de las grandes ciudades, ¿sí? Existen diferentes elementos y fundamentos que regulan las necesidades del entorno, ¿sí? Yo no voy a esperar que las necesidades de los niños sean igual a las necesidades de los adultos. Tampoco puedo esperar que las necesidades del área rural sean iguales a las necesidades del área urbana, que en las grandes ciudades tienen otras necesidades a diferencia de las ciudades medianamente grandes o a diferencia del sector ya prácticamente rural. Cada sector, cada espacio geográfico, de acuerdo a las actividades que realice, de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, tiene sus propias necesidades. Y eso es algo que nosotros no vamos a poder tampoco cambiar, sino que somos los encargados de ver cómo voy yo a aportar para que estas necesidades se puedan cumplir. Según el psicólogo Abraham Maslow, una persona se motiva a consumir o adquirir bienes o servicios de acuerdo con sus necesidades de autorrealización, reconocimiento, filiación, seguridad y fisiología. Si yo tengo, no quiere decir que, por ejemplo, el hecho de que yo ya sea una persona que estoy viviendo, que ya prácticamente existe en el mundo, listo, yo ya no cumplo con mis necesidades fisiológicas porque ya por naturaleza mi cuerpo propiamente lo hace. No, yo en todo momento voy a buscar satisfacer esas necesidades. Tengo necesidades de alimentación. ¿Qué hago? Tengo que ir a buscar en las tiendas los alimentos más saludables quizá para poder llevar una alimentación adecuada. Por otro lado, también, si yo no tengo, estoy en otra ciudad y no tengo nadie conocido por ahí, ¿qué hago? Busco un hotel en el cual yo me pueda quedar. ¿Por qué existen los hoteles? Porque existen las personas que necesitamos descansar, que es una de las necesidades fisiológicas, ¿sí? Por naturaleza, el ser humano busca cumplir estas necesidades y es importante que nosotros también destaquemos este tipo de situaciones. Por otro lado, también, para elaborar un proyecto de inversión, en primera instancia, el emprendedor deberá detectar las necesidades que tiene un mercado o comunidad, siempre considerando los gustos y preferencias del cliente o usuario, ¿sí? Cuando yo creo un emprendimiento, no voy a también hacer solamente lo que a mí me gusta y lo que yo crea conveniente, porque para ello se crea el proyecto de inversión, para ello se crea la investigación previa. Esta investigación previa en la cual yo puedo desarrollar algún tipo de estrategia o algún tipo de fundamento que a mí me permita entender de mejor manera el entorno, ¿sí? Eso es principal. El primer paso a yo realizar es la acción. Cuando quiero tomar acción, ahora sí, pues bien, voy a analizar en qué lugar quiero crear mi emprendimiento, quiénes van a ser mis potenciales clientes, qué tipo de negocios ya existen en el sector, qué puedo yo poner como nuevo dentro del sector. Quizá me sirve, quizá no me sirve, porque aquí viene otro punto importante. El hecho de que yo vaya a crear un emprendimiento en un sector no quiere decir que a fuerza tiene que ser aquí y que tiene que ser el negocio que yo quiero. No, porque si no, quizá solamente por un capricho o por un sueño o una meta que yo tengo de crear un negocio, quizá no llegue a tener éxito porque o ya se cumplen esas necesidades o ya las necesidades ya no son tan, ya estas necesidades no son tan importantes para la población. O sea, existe una infinidad de factores los cuales yo debo tomar en cuenta para también quizá cambiar de decisión. Si veo que el negocio que yo en un inicio me planteé, ya veo que no va a tener tanto éxito porque veo que quizá hay mucha competencia, porque quizá que veo que ya no hay muchos escenarios y espacios en los cuales yo puedo innovar. Tengo también la posibilidad de crear otras alternativas, de buscar otras alternativas en los cuales quizás sí existan espacios donde no se hayan creado ya investigaciones previas ni negocios que se dediquen quizá a alguna de esas cosas. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Para llegar a conclusiones verídicas al momento de yo crear mi emprendimiento. Qué tan importante es que yo tome el rol y la rienda de las cosas que yo me planteé para el éxito. Todos buscamos éxito. Aquí venía dentro de las necesidades que Maslow nos propone, es que yo busco en algún momento tener éxito.
quiero, es el sueño de toda persona, llegar a algún punto de nuestra vida en el sentirnos satisfechos, es decir, tengo trabajo quizá, tengo un ingreso estable, hago lo que quiero hacer, cosas así, en los cuales yo me pueda sentir bien conmigo mismo. Sí, pero para poder alcanzar eso, yo lógicamente debo tener detrás un largo proceso investigativo, un largo proceso en el cual tuve que yo haber creado, tuve que yo haber estructurado, investigado también, desaprendido, aprendido muchas cosas que me permiten obtener algún tipo de beneficio de lo que yo voy a realizar. Para ello también es necesario comprender siempre los aspectos fundamentales en cuanto a las necesidades que el emprendimiento va a satisfacer. Uno puede ser conocer las necesidades reales del sector que se desea atender. Esto es fundamental porque yo no puedo entender otras necesidades o necesidades a medias. Tengo que identificar las necesidades 100% reales. Porque yo debo entender, no estoy haciendo un trabajo para nadie más, es un trabajo para mí mismo, es la información que a mí me va a servir para que mi negocio tenga una buena fluidez, una buena aceptación en el entorno. Entonces, lógicamente, las necesidades que yo identifique tienen que ser verídicas, no tienen que ser tampoco a medias. Por otro lado, también tenemos que hay que conocer los bienes y servicios disponibles en su sector y que actualmente ya podrían satisfacer dichas necesidades, lo que yo les mencionaba. Analizar qué hay en el sector que ya ayuda a satisfacer estas necesidades. Quizá es suficiente, quizás no es suficiente. ¿Qué puedo hacer yo en cuanto a ello? Por eso, el emprendedor deberá conocer y elaborar un listado de las necesidades de su entorno. Para ello, puede partir de una pregunta sumamente sencilla, conocida como ¿qué le hace falta al mercado? ¿Ya? Cuando yo me pregunto qué le hace falta al mercado, muchas cosas pueden venir a mi mente, ¿sí? Y estas primeras ideas que vengan a mi mente, yo las voy a ir anotando, las voy a ir registrando. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando yo ya tengo un listado de varias cosas, pueda llegar a elegir las mejores y tomar una decisión para poder alcanzar el éxito. La labor del estudiante emprendedor es actuar con mucha curiosidad, innovación y deseo de investigar. La curiosidad es otro de los factores importantes al momento de nosotros desarrollar un emprendimiento. Hay que ser curiosos para hacer las cosas. Ojo, una cosa es ser curioso, otra cosa es ser metido. Yo tengo que ser curioso en el sentido de que querer investigar más, querer analizar más, no conformarme con la información que tengo, sino si quizá de pronto se me aparece una terminología nueva, un escenario nuevo, un mercado nuevo, yo enseguida investigar. Decir, bueno, ¿a qué se dedica este mercado? Quizá me llama la atención, quizá no me llame la atención. Sí, siempre hay que ser curiosos al momento de realizar nuestras actividades. Por otro lado, también se puede apoyar en consultas a sus padres, a otras personas adultas, a líderes de opinión. Así también se puede investigar en Internet o visitando otras ciudades. Una vez determinadas las necesidades, se puede utilizar un cuadro como el que vamos a ver a continuación. Algo importante que aquí también nos dice, si tenemos la posibilidad de visitar otras ciudades, hagámoslo, si es que tenemos la opción. ¿Por qué? Porque quizá podemos tomar como ejemplo a las grandes ciudades. ¿Qué hace que en las grandes ciudades, en todo lugar, en todo sector, se pueda visualizar una economía activa? No, por ejemplo, como en nuestras ciudades que son relativamente pequeñas, solamente el centro de la ciudad y sectores estratégicos, quizá un poco al norte, donde se encuentran las universidades, por ahí más o menos, es donde se desarrolla más frecuentemente la economía. Sí, con una economía mucho más fluida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque generalmente una ciudad tiene que buscar espacios de desarrollo económico, de activación económica en todos los sectores, en todos los lugares, en todos los momentos y espacios en los que se pueda desarrollar, pues se lo hace. Por ejemplo, en las grandes ciudades nosotros podemos ver que de un lugar a otro, trasladándose de un lugar a otro, siempre hay edificios, siempre hay restaurantes, siempre hay hoteles, siempre hay todos estos lugares que promueven la economía, que promueven el comercio. Si no, generalmente todo está en el centro, sino también en otros sectores también estratégicos. ¿Para qué? Para que la economía también sea sustentable. Porque aquí viene un punto importante.
el que nosotros con nuestros emprendimientos tenemos que ayudar a la sostenibilidad de la economía. ¿A qué se refiere esto? Nosotros estamos en un país que vive en vías de desarrollo. Esto quiere decir que estamos buscando alcanzar metas grandes dentro de lo que tiene que ver con el proceso económico. Y para yo poder obtener y ayudar también a todo este proceso, tengo que tomar buenas decisiones, tengo que ayudar al desarrollo sostenible. Si mi negocio tiene éxito, tengan por seguro que yo le estoy ayudando al entorno, yo le estoy ayudando a mi lugar, a mi sector. ¿Por qué? Porque tiene que ser mi finalidad. El dinero no puede ser mi única ni mi primera finalidad. El dinero vendrá por consiguiente del trabajo que yo esté haciendo, del buen servicio que yo esté ofreciendo, del buen producto que yo esté ofertando. El dinero vendrá solo. ¿Por qué? Por añadidura de lo que yo estoy realizando. Pero lo principal en lo cual yo me tengo que basar es en identificar cómo puedo ayudar a las necesidades de las personas, cómo puedo aportar también al entorno en el que yo me estoy desenvolviendo. Quizá en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, en el ámbito también cultural. Quizá yo puedo aportar en que si yo vendo ropa, ¿ya? Mi aporte al medio ambiente sería el no dar la ropa en fundas plásticas, sino darlo quizá en bolsos de tela que pueden ser reutilizables. Sí, un ejemplo, es un corto ejemplo acerca de cómo puedo yo manejar esta responsabilidad. Porque la responsabilidad social se basa en que yo tengo que cuidar tanto a mis potenciales clientes, tanto a las personas que se desarrollan conmigo en el negocio, como a mis usuarios, como al entorno, al espacio en el que yo me encuentro. De igual manera, por otro lado, si yo no tengo como tal una estructura física, una infraestructura, un lugar físico en el cual la gente puede ir a comprar, porque también estamos en una era sumamente tecnologizada, en el cual tenemos a la orden del día tiendas online. ¿Cómo puedo hacer yo para poder aportar a mi entorno con mi emprendimiento? Quizá yo veo que mi emprendimiento tiene ya éxito, mis páginas han logrado tener un gran alcance, tengo ya un cierto número de seguidores. ¿Qué me cuesta quizá ayudar a otros emprendimientos pequeños? Lo que hace la mayoría quizá en estas situaciones de influencers, poder impulsar también la economía de estos pequeños negocios, de estos negocios que van iniciando y de los cuales se puede obtener también cierto tipo de beneficio. ¿Sí? Entonces, teníamos un cuadro en el cual yo identifico las necesidades. Puedo clasificarlas en necesidades de la zona geográfica, del usuario o del cliente. Aquí voy a ir yo registrando. Ustedes siempre en el transcurso de las clases van a ir viendo este tipo de ejemplos como cuadros, como estructuras, como organigramas que me sirven para qué, como un ejemplo o una plantilla que yo puedo utilizar para ir llenando con la información que pueda ir obteniendo de mi negocio. Es fundamental detallar estas necesidades de la manera más específica, con el fin de establecer en un futuro de qué se tratará el emprendimiento. ¿Por qué hablamos de que vamos a pensar a futuro? Hablamos de ello porque principalmente yo no voy a crear mi negocio de la noche a la mañana. ¿Sí? Yo de la noche a la mañana no voy a poder esperar que mi negocio tenga éxito. ¿De qué me va a servir esto? De nada. ¿Yo cómo voy a buscar que mi negocio prospere? Mediante investigación, mediante análisis, mediante diferentes formas de obtener información para yo llegar al éxito con mi emprendimiento, ¿sí? Y de cierta manera logro tener éxito. ¿Por qué? Porque el éxito es la base fundamental de lo que yo quiero lograr alcanzar. ¿Sí? Los objetivos que yo me planteé también tienen que basarse en ello, en poder alcanzar el éxito, en poder obtener información, en poder ayudarle a mi sociedad, en poder ayudarle a mi sector, a mi economía, en prosperar también el entorno en el cual yo me estoy desenvolviendo. ¿Sí? Esto es fundamental e importante que nosotros vayamos analizando. Por otro lado, también tenemos que, como se observa en el cuadro inferior, las necesidades pueden ser para el mercado en su conjunto o por otro lado también para un sector en específico.
lo cual se definirá durante el desarrollo del proyecto. ¿Por qué hablamos de que todo esto se definirá durante el desarrollo del proyecto? Porque, como les digo, va a tardar un tiempo, ¿sí? Pueden ser 3 meses, 4 meses, 5, 6, 7 meses, el tiempo que yo me tenga que tomar, pero que mi negocio sea certero, que yo haya creado la suficiente información para estar 100% segura de que cuando yo cree ese negocio va a pegar y va a tener éxito. De igual manera, tenemos aquí un cuadro que nos ayuda a entender de mejor manera. Puedo entender las numeraciones, por otro lado, tengo al lado necesidades, cómo se las satisface actualmente y el potencial emprendimiento, es decir, con qué emprendimientos se están satisfaciendo estas necesidades. Por otro lado, tenemos que, como se puede observar en el cuadro, que para cada necesidad se propone una forma de satisfacerla. Por ejemplo, las necesidades que se satisfacen completamente en la localidad, como transportación entre 2 lugares de la misma parroquia. Tenemos también las necesidades que se satisfacen parcialmente en la localidad, como la transformación solamente a cabeceras provinciales. Las necesidades que no se satisfacen en la localidad, como transportación aérea a otro país, o las necesidades para las cuales aún no existen bienes o servicios que satisfagan, como por ejemplo el viajar a la velocidad de la luz. Esto es algo que todavía no se ha logrado conseguir. La tecnología, por más que estamos avanzados, no ha tenido todavía este alcance. Y sobre la base de estas respuestas se llena la matriz y se logran determinar emprendimientos que puedan satisfacer las necesidades identificadas. Algo que Abraham Maslow nos dice es que si usted planea hacer algo menos de lo que eres capaz de ser, probablemente seremos infelices todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos minimizamos a hacer quizá cosas de las cuales nosotros somos capaces de hacer el triple, ¿sí? Entonces, todos estos fundamentos y todos estos elementos nosotros los tomaremos en cuenta para poder tener éxito dentro de nuestro emprendimiento. Para ya ir dando fin con nuestra clase, quiero que por favor terminemos viendo nuestra clase, un video donde nos hace tener una pequeña reflexión de cómo se desarrolla correctamente un emprendedor. Joe era un pequeño elefante que había quedado huérfano, luego de que la cacería de elefantes en África la dejara sin su querida madre. Desde entonces fue acogido en uno de los circos más famosos de Europa. Al llegar a su nuevo hogar, fue inmediatamente anclado al suelo con una gran estaca de madera y una gruesa cadena de hierro rodeando una de sus patas. El pobre Joe, asustado y sin entender qué sucedía, comenzó a tirar de la cadena para intentar liberarse. Empujó, jaló y se sacudió, pero sus esfuerzos fueron en vano. Por más que lo intentaba, no podía soltarse, pues la cadena era mucho más fuerte que él. Ya cansado y sin energía, el pequeño elefante cayó rendido en su primera noche en el circo. Al día siguiente, tras haber recuperado algo de sus fuerzas, continuó con su tarea, pero por más que trataba de soltarse, solo conseguía hacerse daño, y así por casi una semana, hasta que, finalmente, decidió resignarse y darse por vencido. Los años pasaron y Joe creció hasta alcanzar una altura y peso considerables. Era la atracción principal del circo. Los niños se agrupaban para apreciar su enorme tamaño e imponencia. Los adultos se sorprendían con la gran fuerza y, a la vez, sumisión del animal. Durante el show, recibía aplausos, sonrisas, comida y montones de cuidados. Pero, al terminar la función, siempre era encadenado a una pequeña y vieja estaca, la misma que lo había tenido prisionero todos esos años. Y, aunque tenía la fuerza de una bestia y podría arrancarla del suelo sin problema, jamás volvió a intentar liberarse, porque en su mente tenía claro que, por más que se esforzara, nunca iba a poder conseguirlo. Reflexión. Cada uno de nosotros es como el pequeño Joe. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Creemos que no podemos hacer realidad los sueños e ilusiones que tenemos, porque un día lo intentamos con mucho esfuerzo y no pudimos conseguirlo. Desde entonces
tenemos grabadas en nuestra mente las palabras no puedo y nunca podré. Sin embargo, hoy no somos la misma persona que antes. Hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes e inteligentes. Y quizás eso que no funcionó antes, ahora funcione si lo intentamos de nuevo. Es momento de que arranque